Okay, well, welcome back, and we're going to be starting out with some questions that came from the morning session. Bienvenidos de vuelta y vamos a empezar la sesión con unas preguntas que quedaron de la sesión de la mañana. Okay, so the first question La primera pregunta, is: there are groups of Messianic Jews or other members, hay grupos de judíos mesiánicos u otros miembros and they still read the Torah as law. Why? y todavía leen el Torah como ley. ¿Por qué? I would say mostly because they are not aware of the meanings of the Hebrew words and the ancient Near Eastern background. Yo diría que principalmente porque no están conscientes del significado de las palabras hebreas y de las... what? Ancient Near Eastern background. The meanings of the words or the nature of the ancient Near Eastern background. I got lost over there. They haven't researched that. They No, don't no han know hecho that una investigación information. acerca de lo que significan estas palabras y cosas de... You wouldn't think to look beyond the basic assumptions that you have No pensarías ver más allá con lo que asumes básicamente, unless you had reason to think that there is other meanings that you should be aware of. a menos que tengas razón para pensar que hubiera otros significados de los que tienes que estar consciente. So that's So, what is the comparison between the other laws from the other nations and the? ¿Cuál es la comparación de otras leyes de otras naciones y el Torah? Does the Torah talk about protecting the poor, defending the poor, ¿Habla el Torah de proteger a los pobres, defenderlos? and the others of protection against their king? Y los otros de protección en contra de su rey. so the documents like Hammurabi Stele that we talked about this morning Los documentos como el de Hammurabi que hablamos esta mañana, certainly show interest in caring for the poor ciertamente muestran interés en cuidar de los pobres, because that's part of what kings were supposed to do. porque eso es parte de lo que los reyes se supone deben hacer. And so that's written into those lists of legal sayings. Así que eso está escrito dentro de estas listas de dichos legales. They're just as interested in caring for the poor as the Israelites would have been. Están tan interesados en ayudar a los pobres como los israelitas lo hubieran estado. That would be characteristic of order in society. Eso es característico del orden en la sociedad. But of course, for the king, that means that he will be seen favorably. Pero para el rey, for the king, what, sorry? The king would be viewed favorably Y eso, el rey iba a ser visto favorablemente por el pueblo, if he was doing his job well. si estuviera haciendo su trabajo bien. So that would still be something that was important in the ancient Near East. Así que esto hubiera sido algo que era importante en el Oriente antiguo, cercano. Okay, so there's a number of people that have asked about eternal life, Hay algunas personas que han preguntado acerca de la vida eterna, and then one specifically asks about the devil. y una específicamente preguntó acerca del diablo. What about him if you don't believe in eternal life? ¿De qué hay de él si no creemos en la vida eterna? The Israelites had no concept of a devil. Los israelitas no tenían concepto del diablo. They do have a character called Satan, Tienen un personaje llamado Satán, but they would not have viewed that character as what we know as the devil. pero ellos no veían a este cara de personaje como lo que nosotros conocemos como el diablo. They wouldn't have viewed him as the chief of the demons. No lo hubieran visto como el jefe de los demonios. They wouldn't have viewed him as a fallen being of any sort. Ellos lo veían como un ser caído de cualquier tipo. They would have viewed him as someone who was under the control of God. Ellos lo hubieran visto como alguien que estaba bajo el control de Dios. And we can see that in the book of Job. Y podemos ver eso en el libro de Job. Satan comes before God Satán viene delante de Dios and makes his points y hace sus puntos, explica sus and puntos. has to receive permission from God. Y tiene que recibir permiso de parte de Dios. So even though the name Satan carries over into the New Testament, Aunque el nombre Satanás sigue o es llevado hasta el Nuevo Testamento, it carries over in a very different context. es llevado en un contexto muy diferente. It takes on new meaning Toma un nuevo significado that it would not have had to the ancient Israelites. que no hubiera tenido para los israelitas antiguos. Okay, so the question about eternal life, like what were they looking for?
Good. La pregunta acerca de la vida eterna, ¿qué es lo que estaban buscando? So they believed that they continued to live after death. Ellos creían que seguían viviendo después de la muerte. They continued to exist Continuaban existiendo in a very general sort of netherworld. en un mundo, una forma muy general de un inframundo, un mundo más allá. It was not a place where there was reward or punishment. No era un lugar donde había premio o castigo. They believed that everyone went to the same place Creían que todos iban al mismo lugar and had the same experience. y tenían la misma experiencia. In this way, they thought very much like the Babylonians or the Aramaeans would have thought. En esta manera pensaban muy parecido a lo que como pensaban los babilonios o los arameos. That was sort of the default worldview in the ancient world. Ese era como el punto de vista básico en el mundo antiguo. And if God didn't tell them differently, they wouldn't know anything different. Y si Dios no les hubiera contado algo diferente, no hubieran sabido entonces la diferencia. And He didn't. Y no lo hicieron, no la sabían. He didn't tell them about being saved from their sins. No les dijo nada acerca de ser salvos de sus pecados. He didn't tell them about being able to go to heaven and enjoy reward. No les dijo nada acerca de irse al cielo y disfrutar de los de recompensas. He didn't threaten them with the punishment of hell. No los amenazó con el castigo del infierno. They just had none of that information. No tenían esa información. So they thought like everyone else around them, Así que ellos pensaban como todos los demás alrededor de ellos, except Egypt. excepto Egipto. Egypt had a very different view of the afterlife than anyone else in the ancient world. Egipto tenía un punto de vista muy diferente de la vida después de la muerte que todos los demás en el mundo antiguo. Egypt did believe in reward and punishment, Los egipcios creían en el castigo y en el premio. but it was very much based on a very particular Egyptian theology about the gods. Pero era basado en una teología muy particular egipcia acerca de los dioses. They believed that you could use spells to trick the gods into letting you into heaven. Creían que podían usar hechizos para hacer trampa a los dioses para que te dejaran entrar al cielo. Obviously, the Israelites would not find that an attractive way of thinking. Obviamente los israelitas no encontraban eso que era una manera atractiva de pensar. So that's just a little more about afterlife and how they thought about it. Así que esto es un poquito más de lo que hay después de la vida, unos pocos de pensamientos. I have one more question. Una pregunta más. So in Hebrews 12, verse 14, En Hebreos 12, verso 14, it says, nobody who, if you're not holy, you can't see God. si no eres santo no puedes ver a Dios, dice. What about those others? ¿Qué hay acerca de The other ones that are los demás que no son santos? ¿Cómo eres santo? ¿Cómo te haces santo? Remember, we talked about holiness this morning. Recuerden que hablamos de la santidad esta mañana. Holiness is a status, La santidad es un estatus, it's an identity, es una identidad, it's given by God, es dada por Dios, it can't be gained, no puede ser it ganada, can't be lost. no puede ser perdida. But it's that holiness by which God identifies you with Himself. Pero es esa santidad con la que Dios te identifica consigo mismo. And without that status, they could not see God. Y sin ese estatus no puedes ver a Dios. That is, they could not enjoy His favor. Eso es, no pueden disfrutar de su favor. They could not be in His No presence. podían estar en su presencia. He allowed them to be in His presence by designating them His holy people. Les permitía estar en su presencia al designarlos como su pueblo santo. And so it's when He gave them that status and identity Así que es cuando les dio ese estatus e identidad that they were able to be in His presence and be in His favor. que podían estar en su presencia y estar en su favor. So that would be one explanation I would give for the Hebrews passage. Eso es una explicación que yo daría para el pasaje de Hebreos. At the same time, Al mismo tiempo, I would probably caution probablemente los advertiría that at the time of the Hebrews being written in the New Testament, que en el tiempo de cuando fue escrito Hebreos, el Nuevo Testamento, they're already thinking in somewhat different terms than the ancient Israelites were thinking. ya están pensando en términos un poco diferentes que los israelitas antiguos estaban pensando. Hebrews, as much as any other book in the New Testament, Hebreos es como cualquier otro libro del Nuevo Testamento. was reflecting a Hellenistic, a Greek-thinking world. Está reflejando una manera de pensar helenística, griega, And that's a very different cultural river. y ese es un río cultural muy diferente. Okay, so that's it for very good questions. Thank Muy you. buenas preguntas, gracias. Thank you. Those are very helpful Gracias. for
helping clarify some of these issues. Son muy útiles para aclarar estos asuntos. So now we're going to continue on with our talk from this morning. Así que ahora vamos a seguir adelante con esta plática de esta mañana. And I realize that not everyone in the room was here this morning. Y me doy cuenta que no todos aquí en la mañana, no todos los que están en el cuarto, en la sala, estaban en la mañana. So I want to just review a couple of the high points, Así que voy a simplemente repasar algunos de los puntos importantes. and that will help reinforce those ideas and for those of you who were here this Y eso morning. va a ayudar a reforzar esas ideas para los que así estuvieron en la mañana. So we're talking about Torah, Estamos hablando acerca del Torah. the Hebrew word that's often translated law, La palabra hebrea a menudo se traduce ley, but does not mean law or legislation. pero no quiere decir ley o legislación. It means instructions. Significa instrucción. And so we're not calling it the law. Así que no le estamos llamando la ley, We're calling it Torah. le estamos llamando Torah. And the Torah, instead of being legislation, Y el Torah, en vez de ser legislación, is wisdom. es sabiduría. So that's our next important word. Es la próxima palabra importante. Torah is instruction and wisdom. Torah es instrucción y sabiduría. The Israelites were called to live according to this wisdom. Los israelitas se les llamaba a vivir de acuerdo a esta sabiduría. Wisdom was the pathway to order. La sabiduría era el camino hacia el orden. And this wisdom was part of what God was calling them to Y esta sabiduría es a lo que Dios les estaba llamando when he made the covenant with them. cuando hizo el pacto con ellos. The covenant is like a treaty El pacto es como un árbol between a suzerain king entre un rey suzerano and a vassal y king. un rey vasallo. Again, when one king conquered other kings, Cuando un rey conquistaba a otros reyes, the conquering king is called the suzerain, el rey que conquistaba se le llamaba suzerano. and the conquered kings become vassals. Y los reyes conquistados se convertían en vasallos. That means they're responsible to the suzerain. Eso quiere decir que responden ante el suzerano. When God makes a covenant with Israel, Cuando Dios hace un pacto con Israel, he's not only designating himself as their God, no solamente se está designando a sí mismo como su Dios, he's designating himself as their suzerain. se está designando a sí mismo como el suzerano. And they are like vassals. Y ellos son como vasallos. And so in that sense, we find that the Israelites are accountable to their suzerain and their God. Y de esa manera nos damos cuenta que los israelitas tienen que responder ante el suzerano, su Dios. So wisdom and covenant, Así que sabiduría y pacto. the Torah is the pathway to this wisdom and order El Torah es el camino hacia sabiduría y orden that the covenant called for. que el pacto requería. And the Israelites were responsible to respond. Y los israelitas eran responsables de responder. And you respond to wisdom by heeding it and living by it. Y tú respondes a la sabiduría poniéndole atención y siguiéndola. We learned that the Torah is not comprehensive. Aprendimos que el Torah no es comprensivo o exhaustivo. It gives examples about how to live. Da ejemplos de cómo vivir. So here are some of the issues that we covered. Así que estos son algunos de los asuntos que cubrimos. We said that it was aspective. Dijimos que era aspectiva o de aspectos. That is, it was not comprehensive. O sea que no es total o exhaustiva. It presented certain aspects in terms of examples and illustrations. Presenta ciertos aspectos como ejemplos e ilustraciones. It is instruction in wisdom to properly serve as a royal vassal. Presenta instrucción en sabiduría para servir como un vasallo real. We noted that it delineates a relationship between the parties, Nos dimos cuenta que delinea las relaciones entre los partidos o los involucrados. and it does so by circumscribing and describing. Y hace esto al circunscribir y describir. It is not a comprehensive list of everything expected of a vassal. No es una lista comprensiva o exhaustiva de todo lo que se espera de un vasallo. You couldn't make up such a list. No podrías hacer un tipo de lista así. Just like you can't make up a list of all wisdom. Así como no puedes hacer una lista de toda la sabiduría. You can only give examples Solo puedes dar ejemplos so that wisdom can be learned. para que la sabiduría sea aprendida. Vassals were expected to be loyal, Los vasallos se esperaba que fueran leales, faithful to their suzerain, fieles a su suzerano,
And that's also what the covenant required of Israel, Y eso es también lo que el pacto requería de Israel, that they be loyal to Yahweh que fueran leales a Yahvé and that they be faithful to him as their suzerain. y que fueran fieles a él como su serano. And you can't give a complete list of what loyalty entails. Y no puedes dar una lista completa de lo que quiere decir la lealtad, You can just give some examples. solamente puedes dar ejemplos. I'm hoping that those of you who are here this morning, this is all sounding familiar. Espero que los que hayan estado aquí en la mañana todo esto le esté sonando familiar. So we find then that God takes Israel as his people, as his covenant people. Entonces nos damos cuenta que Dios toma a Israel como su pueblo, As his covenant people. pueblo de pacto. And they are become his vassals then, and taking a vassal enhances his reputation. Y se convierten en sus vasallos, y tomar vasallos o tener vasallos aumenta, mejora la reputación. When King David in Israel conquered other territories, Cuando el rey David en Israel conquistaba otros territorios, he was their suzerain and they became his vassals. él era el sucerano y ellos se hacían los vasallos. And having a wide array of vassals enhanced his reputation. Y tener una amplia gama de vasallos aumentaba su reputación. This is true of all kings in the ancient world. Y esto es cierto de todos los reyes en el mundo antiguo. The Persians or the Babylonians would boast of how many vassals they had. Los persas y los babilonios, ellos alardeaban de cuántos vasallos tenían. And that made them great kings. Y eso los hacía grandes reyes. And so Yahweh is seen to be a great king. Así que Yahweh es visto como un gran rey. So that's how we think about the idea of Torah. Así es que de esta manera pensamos en la idea del Torah. Now, our next step that we took this morning Ahora, el próximo paso que tomamos esta mañana was to understand that the Ten Commandments were part of the Torah. fue entender que los 10 mandamientos fueron parte del Torah. And remember, we said that we were going to call it the Decalogue. Y recuerden que dijimos que le íbamos a llamar el Decálogo. The Decalogue refers to the 10 words. El Decálogo se refiere a las 10 palabras. And that's more accurate to what the Bible calls them. Y eso es más exacto por lo que la Biblia les llama. The Bible does not call them the Ten La Commandments. Biblia no les llama los 10 It mandamientos. calls them the 10 sayings. Se llama los 10 dichos. So we're going to call them the 10 sayings or the Decalogue. Así que le vamos a llamar los 10 dichos o el Decálogo. And we'll talk about each saying of the Decalogue. Y vamos a hablar acerca de cada dicho del Decálogo. Using proper terminology like this helps us to keep our categories straight. Usar terminología correcta como esta nos ayuda a mantener bien acertada nuestro entendimiento. If I kept calling them commandments, you would keep thinking about law. Si le sigo llamando mandamiento, vas a seguir pensando en ley. We don't want to do that. No queremos hacer eso. If I kept calling them commandments, you would be thinking about obedience. Si le sigo llamando mandamiento, vas a seguir pensando en obediencia. But remember, we talked about the idea that wisdom does not call for obedience. Recuerden que hablamos de la idea de que la sabiduría no requiere obediencia. We are called to heed wisdom Somos llamados a poner atención, a seguir la sabiduría and to live wisely. y a vivir sabiamente. We are supposed to conform our lives to wisdom. Se supone que debemos conformar nuestra vida a la sabiduría. And that's a much deeper call than simply obeying commands. Y ese es un llamado mucho más profundo que simplemente obedecer órdenes. So I want to call it the Decalogue and the 10 sayings Así que le quiero llamar el Decálogo y los 10 dichos, so that we can move away from this idea of commands and obedience to laws. para podernos alejar de esta idea de mandamientos y de obediencia a leyes. This does not diminish their importance or their significance for us. Esto no disminuye su importancia o significado para nosotros. It extends them to a much greater level. Los extiende a un nivel mucho mayor. I hope you would remember that Jesus does the same thing in the Sermon on the Mount. Espero que recuerden que Jesús hace lo mismo en el Sermón del Monte. He says, for example, it's not enough to say don't murder. Él dijo, por ejemplo, no es suficiente decir no matarás. Just because you don't murder doesn't mean you're observing the wisdom of the Torah. Porque solamente porque no asesinas no quiere decir que estás siguiendo la sabiduría del Torah. If you hate your brother or sister, Si odias a tu hermano o hermana, you are in violation of the wisdom of the Torah. estás en violación de la sabiduría del Torah.
So I can say that what we are doing is trying to follow in this line of thinking that Jesus himself pointed us toward. Yo podría decir que lo que estamos haciendo es tratar de seguir la línea de pensamiento en la que Jesús nos enfiló, nos apuntó. Okay, we're done the review. Tenemos el repaso, You've got our categories and our terminology. tienen ya las categorías y la terminología. So now we're going to begin our study of each of the 10 sayings. Así que ahora vamos a empezar nuestro estudio de cada uno de los 10 dichos. And with each of those sayings, we're going to, first of all, try to make sure that we understand the words. Y con cada uno de esos dichos vamos a tratar de entender primero las palabras. Then we're going to try to make sure we understand the ancient world setting. Y luego vamos a tratar de entender cómo encajaban en el mundo antiguo. You'll remember this morning that we talked about the Torah being situated in a context. Recuerden que esta mañana hablamos del Torá situado en un contexto. It's an ancient world context. Es un contexto de mundo antiguo. It's a covenant context. Es un contexto de pacto. It's a context in which they were dwelling, or rather God was dwelling among them. Es un contexto donde Dios estaba habitando entre ellos. So we want to make sure that we're understanding the context. Así que queremos asegurarnos que estamos entendiendo el contexto. And then we're going to be able to understand what each saying was getting at. Luego vamos a poder entender a dónde iba cada uno de esos dichos. We're going to understand what the authors intended their audience to understand by that saying. Vamos a entender lo que los autores querían que la audiencia entendiera por ese dicho. And that will then become the basis for us to understand what that saying should mean to us. Y eso se va a convertir en la base de lo que quiere decir, lo que debemos entender o lo que uno de esos dichos debe significar para nosotros. We do not live in that ancient world. No vivimos en ese mundo antiguo. We are not in the covenant that God made with Israel. No estamos en el pacto que Dios hizo con Israel. We do not have the presence of God living in a temple among us. No tenemos la presencia de Dios viviendo en un templo entre nosotros. So our situation is different. Así que nuestra situación es diferente. But that doesn't mean that all that wisdom is for nothing. Pero eso no quiere decir que toda esta sabiduría es para nada. We just have to make sure we go through the proper steps Vamos a asegurarnos que tenemos que pasar por los textos correctos so we can understand what wisdom we ought to be heeding. para poder saber qué sabiduría debemos estar nosotros siguiendo. When we are accountable to the authority of God in Scripture, Cuando somos responsables delante de la autoridad de Dios en la Escritura, we want to understand the message that God put in those words of the authors. queremos tratar de entender el mensaje que Dios puso en esas palabras del autor. We want to know what those texts meant to that audience. Queremos entender qué significaba ese texto a esa audiencia. And then we want to take that message and know how to apply it to ourselves. Y queremos tomar ese mensaje y saber cómo aplicarla a nosotros. And we have to keep those steps in order. Y debemos mantener esos pasos en orden. We can't just start by saying, what does this mean to me? No podemos empezar diciendo, ¿y qué quiere decir esto para mí? Until you know what it meant to them, Hasta que sabes qué significaba para ellos. you can't necessarily know what it should mean to you No puedes necesariamente saber qué significa para ti. because you don't know what the it is, what it should mean to you. Porque no sabes qué es lo que tiene que significar para ti. So we have to do things in the right sequence. Así que tenemos que hacer las cosas en la secuencia correcta. We have to do our due diligence. Tenemos que hacer nuestra diligencia debida. And we can't afford to do anything less Y no podemos darnos el lujo de hacer nada menos. because this is the word of God. Porque esta es la palabra de Dios. We can't afford to be careless. No podemos darnos el lujo de ser descuidados. So we undertake this task with a great sense of responsibility. Así que tomamos esta tarea con un gran sentido de responsabilidad. Remember that I call this faithful interpretation, Recuerden que yo llamé esto interpretación fiel. being faithful to what God's word is. Sorry. Being faithful to what God's word is. Ser fieles a lo que es la palabra de Dios. Being faithful to what the human instruments that God used
were saying. Ser fieles a lo que los instrumentos humanos que dieron la palabra de Dios estaban diciendo. Okay, so we're on a great task, Así que tenemos una gran tarea and it's a great adventure, y es una gran aventura and it's not always easy, y no siempre es fácil, but it's worth it. pero vale la pena, It's worth it. vale la pena. Are you ready? ¿Están listos? Saying number 1. Dicho número 1. Saying number 1 El dicho 1 tells them that they should have no other gods before Yahweh. dice que no vas a tener otros dioses delante de Yahweh. What does that mean? ¿Qué significa esto? Well, we certainly know how people have interpreted it in the past. Ciertamente sabemos cómo lo han interpretado otras personas en el pasado. Traditionally, people have thought of this as an issue of priority. Tradicionalmente la gente ha visto esto como un asunto de prioridad. They would say you should have no other God before Yahweh, that is higher in priority. Van a decir, no debe tener otro Dios antes de Jehová, es decir, en altura de prioridad. They would ask questions like, so what are the things in your life that are more important to you than God? Y te dicen, ¿qué son las cosas en tu vida que son más importantes para ti que Dios? You know, do you prioritize other important things like your family or your job? ¿Pones prioridades en otras cosas como tu familia o tu trabajo? Do you prioritize things that aren't really worthy, ¿O pones prioridad en cosas que realmente no valen la pena? like your car or your swimming pool? Como tu carro o tu alberca. This is a typical way that this saying is interpreted, Esta es la manera típica en la que este dicho ha sido interpretado, as reflecting a call for prioritization. tomándolo como un llamado para priorización. Well, that's a great idea, Es una buena idea and certainly it's important that we prioritize things in our y lives. ciertamente es importante que prioricemos las cosas en Yeah. nuestras vidas. Can't argue with that. No puedo discutir con ello. Having priorities properly ordered is important. Tener el orden correcto de prioridad es importante. But Pero, is that what this saying means? ¿es esto lo que este dicho significa? Another traditional way to approach it, Otra manera tradicional de verlo, entenderlo. I keep leaving you hanging. I'll come back to it. Sorry. I keep leaving you hanging. Lo sigo dejando colgados, pero voy a volver. Another way people think about it is in a more philosophical way. Otra manera en la que la gente piensa en esto es en una manera más filosófica. They would say that this first saying Dirían que este primer dicho talks about the importance of there being only one God. habla acerca de la importancia de solamente que debe haber un Dios. Of course, that would be called monotheism. Por supuesto, se le llama monoteísmo. And so people doing theology Así que la gente haciendo teología would look to this verse to be an affirmation of monotheism. ve este verso como una afirmación del monoteísmo. But look carefully at what it says. Pero mira cuidadosamente lo que dice. It doesn't say there are no other gods. No dice que no hay otros dioses. That doesn't mean it allows for the idea that there are other gods. Eso no quiere decir que esté permitiendo la idea de que haya otros dioses. It's just that that's not what it says. Simplemente que no es lo que dice. It could have said, there are no other gods except me. Podría haber dicho, no hay otros dioses excepto yo. But it doesn't say that. Pero no dice eso. We may believe that, Podemos creer eso. and maybe it was right for Israel to believe that, Y quizá era cierto que era bueno que Israel lo creyera. but that's not what it says. Pero eso no es lo que dice. So, Entonces, some other people algunas otras personas have said this pertains to what we can call monolatry. esto es lo que nosotros podemos llamarle monolatría, Another complicated word. otra palabra complicada. Monolatry refers to a practice Monolatría se refiere a una práctica whereby even though you might
believe that there are other gods out there, que aunque tú puedas creer que hay otros dioses allá afuera, you only worship one God. tú solo adoras a un Dios. This is not a philosophical way to think about it. Esto no es una manera filosófica de pensar en ella. Are there other gods or not? ¿Habrá otros dioses o no? It says, never mind, No importa, regardless of whether there are or not, ya sea que haya o no haya, we just worship this God. solo adoramos a este Dios. That's monolatry. Eso es monolatría. It's not quite the same philosophical statement as monotheism. No es exactamente la misma declaración filosófica que el monoteísmo. So some people think that this first saying Así que hay personas que creen que este primer dicho is really just a statement calling for monolatry. es solamente una declaración pidiendo monolatría. You shall have no other gods before me in your worship practices. No vas a tener otros dioses antes de mí en tus prácticas de adoración. Of course, that's also a good thing. Por supuesto, eso también es una cosa buena It also fits with some of the ways we see Israel acting. y también cae bien, o sea, cuadra con las cosas como vemos a Israel actuando. But is that really what it's getting at? Pero es realmente eso lo que está queriendo decir. So let's move into the ancient world for a minute and see what we can learn. Así que vayamos al mundo antiguo por un minuto y veamos qué podemos aprender. In the ancient Near East, En el Oriente cercano antiguo, they believed that gods worked in committees. creían que Dios trabajaba en comités. We can call it the divine assembly Podríamos llamarle la asamblea divina or the divine council. o el consejo divino. The gods are referred to, of course, as the pantheon, Los dioses a los cuales se refieren como panteón. the many important gods. Muchos dioses importantes. And in the ancient world, it was believed that this committee of gods ran the world as a council. Y en el mundo antiguo se creía que este consejo de dioses regían el mundo como un consejo, como una asamblea. With that concept in mind, Con ese concepto en mente, we could think that the first saying podríamos pensar que el primer dicho refers to the idea that there is no divine council. se refiere a la idea que no hay un consejo, una asamblea There's divina. no committee. No hay comité. Yahweh works alone. Yahweh trabaja solo. No divine council. No hay consejo divino. And that would make some sense. Y eso tendría sentido, But pero isn't this fun? ¿no es divertido esto? Only for an academic. Sorry. Solamente para un estudioso, pero lo siento. The Bible talks about a divine council. La Biblia habla de un consejo divino. In Job chapter 1, En Job capítulo 1, the divine council is in session. el consejo divino está en sesión. In 1 Kings chapter 22, En Primera de Reyes capítulo 22, Micaiah's vision shows the divine council in session. la visión de Miqueas muestra el consejo divino en sesión. In Isaiah's throne room vision in Isaiah 6, En la visión del trono, del cuarto de trono de Isaías 6, the council is in session. el consejo, la asamblea está en sesión. God says, who shall we send? Dios dice, ¿a quién enviaremos? Nosotros. Who will go for us? ¿Quién irá por nosotros? Nosotros. So, Entonces, even though aunque there's no acceptance of many gods in a council, no hay acepción de muchos dioses en un consejo, Israel still had the idea Israel seguía teniendo la idea of a divine council of sorts. de un consejo divino de algún modo. So that's not quite it either. Así que tampoco es exactamente eso. What is this saying getting at? ¿A dónde va este dicho? Well, Bien, let's take a look at the words themselves. veamos las palabras por sí mismas. You shall have no other God before me. No tendrás ningún otro Dios delante de mí. Before. Antes, delante. In English, and probably in Spanish as well,
en inglés y probablemente también en español. that preposition can have numerous meanings and uses. Esa preposición puede tener diferentes significados y usos. So we could read it as if it had to do with priorities. Podríamos leerla como si tuviera que ver con prioridad. But that's not what the Hebrew preposition allows. Pero eso no es la que la preposición hebrea permite. This Hebrew preposition Esta preposición hebrea is spatial. es especial. You shall have no other gods before me. No tendrás otros dioses delante de mí. Not ranked or prioritized higher than me. No dice que priorizados, más altos que yo o abajo. No other gods before me. Ningún otro Dios delante No de other mí. gods in my presence. Ningún otro Dios en mi presencia. See, we have to be careful because the Hebrew prepositions may not have all the range of our translations. Debemos tener cuidado porque las preposiciones hebreas quizá no tengan todo el rango de nuestras traducciones. Now, this still could refer Esto podría seguirse refiriendo to the idea of a divine council, a la idea de un consejo divino, because those are gods that are in his presence. porque esos son dioses que están delante de su presencia. But for Israel, they do have a divine council, Pero para en hebreo tienen un consejo divino, though they wouldn't necessarily be referred to as gods. aunque no necesariamente se refieren a ellos como dioses. So it's not that that's impossible, No es que esto sea imposible, but there's one other option that is more likely. pero hay una otra opción que es más probable. In the ancient world, En el mundo antiguo, I hope you like it when I start out a sentence like that, espero que les guste cuando empieza una oración así en el mundo antiguo, because that means we're learning something about that cultural river. porque eso quiere decir que estamos aprendiendo algo de aquel río cultural. So in the ancient world, En el mundo antiguo, of course, they would build a temple for a particular god. por supuesto, construían un templo para un dios en particular. There could be temples to the same god in different cities. Podría haber templos para el mismo dios en diferentes ciudades. And any given city may have temples to many different gods. Y alguna ciudad en sí podía tener varios templos para diferentes dioses. But the gods in the ancient world were social creatures. Pero los dioses en el mundo antiguo eran criaturas sociales. They liked getting together. Les gustaba juntarse, They liked having parties. les gustaba hacer fiestas, tener fiestas, They liked meeting together. les gustaba reunirse. And that was expressed in the ancient world Y eso era expresado en el mundo antiguo, when they would bring images of gods from their own temples and bring them into the temple of another god. cuando ellos tomaban imágenes de los dioses de un templo y las llevaban a una reunión en otro templo. And so the most important god Así que el dios más importante would have images of other gods tenía imágenes de otros dioses in his temple en su templo standing before him. paradas delante de él. There would be other gods Había in otros his dioses presence. en su presencia. That was how they thought in the ancient world. Así es como pensaban en el mundo antiguo. You know, we recognize that in the ancient world, they were polytheistic. Reconocemos que en el mundo antiguo eran politeístas. That means they had many gods. Eso quiere decir que tenían muchos dioses. And we often think that that was their problem, Y a veces pensamos que ese era su problema. the number of gods. Un número grande de dioses. Because, of course, our Christianity is very monotheistic. Porque por supuesto nuestra cristiandad es muy monoteísta. One God Un dios in three persons, en tres personas. but one God. Pero un dios. And so we think that was probably their problem. Así que pensamos que ese probablemente es su problema. But in fact, Pero de hecho, what differentiated that system lo que diferenciaba ese sistema was not the number of gods, no era el número de dioses, but the idea that those gods worked in community. sino que había que la idea de que estos dioses trabajaban en comunidad. Culture in the ancient world was community based. La cultura en el mundo antiguo era basada en comunidad.
community is probably a much more important thing here in Mexico than it is in the States. La comunidad es probablemente una idea más importante que en México de lo que es en Estados Unidos. So you understand this idea of finding your identity in your community. Así que puedes entender esta idea de encontrar tu identidad en la comunidad. And since people thought in that same way in the ancient world, Y puesto que la gente pensaba de esa misma manera en el mundo antiguo, they believed that the gods must also work in community. ellos podían pensar que los dioses quizá también trabajaban en comunidad. The gods must also find their identity in their community. Los dioses también deben encontrar su identidad en la comunidad. That's how people worked. Pues así que funcionan How las the personas, gods es work. como los dioses funcionan. It's really why Israel had trouble understanding that there was just one God. Es realmente por eso que Israel tuvo problemas entendiendo que solo había un Dios. Because they couldn't imagine how a God could operate without a community. Porque no podían imaginarse cómo Dios podía operar sin una comunidad. Without a community, you have no identity. Sin comunidad no tienes identidad. So how could they think of a God without a community? Así que ¿cómo podían pensar en Dios sin comunidad? And they really didn't have to, Y realmente no tenían que hacerlo. because their God Yahweh had a different sort of community. Porque su Dios Yahweh tenía un tipo diferente de comunidad. The community of Yahweh was not other gods. La comunidad de Yahweh no eran otros dioses. No other gods in my presence. Ningún otro Dios en mi presencia. The community of Yahweh was not angels. La comunidad de Dios no eran ángeles. You know the next line I'm going to say. ¿Sabes la próxima línea que voy a decir? The community of Yahweh was his covenant people, Israel. La comunidad de Dios era su pueblo de pacto, Israel. He chose them to be his community, Él los escogió a ellos para que fueran su comunidad, to help him do his work. para ayudarle a hacer su obra. Not that he needed their help, No que necesitara su ayuda, but that's how he chose to do it. pero así es como decidió hacerlo. And we enjoy that same status as the community of God's people. Y nosotros disfrutamos de ese mismo estatus como la comunidad del pueblo de Dios. The church is his community. La iglesia es su comunidad. Indeed, it's his very body, De hecho, es su mismo cuerpo, the body of Christ. el cuerpo de Cristo. So we can understand these issues. Así que podemos entender estos asuntos. In this light, we have new understanding of saying number one. En esta luz tenemos un nuevo entendimiento del dicho número 1. I would suggest that it refers most immediately to the temple and the tabernacle. Yo diría que se refiere más inmediatamente al templo en el tabernáculo. There are no other gods in his presence in the temple. No hay otros dioses en su presencia en el templo. He reigns alone. Él reina solo. Yet he has a community in the people who are his vassals. Sin embargo, tiene una comunidad en el pueblo que son sus vasallos. And so Israel is being told that they should not imagine that God is doing his work within a community of gods. Así que se les dice que no deben imaginar que Dios está haciendo su obra en una comunidad de dioses. Who are standing before him in his temple. Estás parado delante de él en su templo, que están parados delante de él en su templo. There's only one throne in the temple, Hay solamente un trono en and el Yahweh sits on it. y Yahweh se sienta en él. This saying, therefore, relates to Yahweh's kingship. Esto se relaciona con la realeza de Yahvé. Just like there can only be one suzerain king, Así como solo puede haber un rey suzerano, there can only be one God sitting in Israel's temple. solamente puede haber un Dios sentado en el templo de Israel. You shall have no other gods in my No vas a tener presence. otros dioses en mi presencia. Now, I hope you see some of the shift in thinking that this represents. Y espero que puedan ver el cambio de pensamiento que esto representa. Let's think about some of the implications. Pensemos en las implicaciones, algunas implicaciones. First of all, this removes Yahweh from a divine community. Esto quita, primero que nada, a Yahweh de la comunidad divina. Polytheism has a divine community. El politeísmo tiene una comunidad divina. There is no divine community
among the gods. No hay una comunidad divina entre los dioses. They can still think of a heavenly council, Podemos seguir pensando en un consejo celestial, but Yahweh finds his community in his chosen people. pero Yahweh encuentra su comunidad en su pueblo escogido. That's what I meant this morning when I said that God co-identifies Israel with himself. Eso es lo que quise decir esta mañana cuando dije que Israel, Dios se coidentifica con Israel como su pueblo. He identifies with them, they identify with him. Él se identifica con ellos y ellos se identifican con él. So this shifts how they think about the divine community. Así que esto cambia como piensan ellos acerca de la comunidad divina And it makes them very different from the rest of the ancient world, y los hace muy diferentes del resto del mundo de Oriente, which is polytheistic. que es politeísta. Secondly, it eliminates bureaucracy. Segundo lugar, elimina la burocracia. In the ancient world, En el mundo antiguo there were levels of deities. había niveles de deidades. You had the great cosmic deities, Tenían las deidades grandes the cósmicas, sun god, the storm god. el dios de las tormentas, el dios del sol. Then you have the gods who are patron gods of important cities. Y luego tienen los dioses que eran los dioses patronos de ciudades importantes. The patron god of Babylon. El dios patrón de Babilonia. And then you have the gods who are important gods within a city, Y luego tienes dioses que eran dioses importantes dentro de una ciudad, even though they're not the patron god of the city. aunque no sean el dios patrono de la ciudad. And then you have gods who sort of adopt clans. Y luego tienes dioses que son como el tipo de dios que adopta clanes. Each clan in the ancient world would have a god that they believe had adopted them. Eso que significa que the clans have been, Yeah, que los clanes pensaban que tenían un dios que los había adoptado. And so he would be their god. Así que él sería su dios. And most of their worship and attention would be given to that god. Y la mayoría de su atención y de su adoración era dada a ese dios. The common people wouldn't feel like they were in a position to deal with the cosmic deities or the great city patrons. Las personas normales sentían que no estaban en una posición de tener que lidiar con el gran dios patrono o con el dios cósmico grande. And then the last level would be their deceased ancestors. Y al último nivel estaban sus ancestros muertos. In the ancient world, they believed that their deceased ancestors had some spiritual power. En el mundo antiguo pensaban que los ancestros que habían muerto tenían algo de poder espiritual. Not much. No mucho, Well, a un little poquito, bit. pero... And so they wanted to make sure that they were happy. Así que querían asegurarse que estuvieran felices. These levels of deities Estos niveles de deidades create a bureaucracy. creaban una burocracia. As a common person, Como una persona común, you only had certain access into the divine world. solamente tenía cierto acceso al mundo divino. Maybe you would hope that your deceased ancestors could put in a good word for you. O quizá podías esperar que tus ancestros fallecidos pusieran o hablaran bien de ti. Maybe you would imagine that your clan deity would be an advocate for you. Quizás te gustaría pensar que el dios de tu clan era un abogado para ti. You certainly wouldn't imagine that you could make a request of the city patron. Pues ciertamente no podías pensar que podías ir a hacerle una petición al dios patrono de la ciudad. What's he care about you? ¿Qué le importa a él tú? You can't do anything for him, No puedes hacer nada tú para él. so he's not motivated to do anything for Así you. que él no está motivado en hacer nada para mí. It's a bureaucracy. Es una burocracia. The divine world was bureaucratic. El mundo divino era burocrático. And if you wanted to get something done, Y si querías que algo sucediera, as in many countries today, como en muchos países hoy, you had to work the bureaucracy. tenías que trabajar con esa burocracia. Start where you had some influence Empezar donde tenías un poco de influencia and then hope that that could move up the scale. y esperar que eso te fuera subiendo por la escalera. You understand this? ¿Entienden esto, It's- verdad? It's how life works. Así es como in funciona la vida. politics. You can see it happening in a book like Jonah. Puedes verlo cómo funciona esto en un libro como Jonás.
Remember that when the storm comes, Recuerden que cuando vino la tormenta, all the sailors, todos los marineros, who would have been Egyptians or Canaanites, que podían haber haber sido egipcios o cananeos, they begin calling out to their gods. empezaron a clamar a sus dioses. They don't think for a minute that their clan god would have been capable of sending a storm. Ellos no piensan por un minuto que el dios de su clan hubiera sido capaz de enviarles una tormenta. It would do no good to call on their ancestor to stop the storm. Y no les hubiera servido de nada llamarle a un ancestro para que calmara esa tormenta. They don't have that kind of No power, tienen ese poder, but they want the storm to be stopped. pero quieren que la tormenta se detenga. So what do? Entonces, ¿qué hacen? They start making connections. Empiezan a hacer conexiones. Call on their ancestors or their clan deity, Empiezan a clamar a sus ancestros o a las deidades de su clan. and maybe they know somebody who knows somebody. Y quizá ellos conozcan a alguien que conoce a alguien. I know a guy who can do that. Yo conozco un individuo que lo puede And they're hacer. hoping that their case might somehow be brought to the divine court. Y empiezan a esperar que su caso sea quizá llevado a la corte divina. That's a pipe dream, of course. It's a hope that's not going to Por happen. supuesto, es una locura, es algo que no va a pasar. But that's all they can do. Pero es todo lo que pueden hacer. Call out to their gods. Clamar a sus dioses. That's why they want everybody working at this. Por eso es que quieren que todos trabajen en ello. That's why the captain shakes Jonah awake. Es por eso que despierta, sacude a Jonás el capitán. Call on your God. Clama a tu Dios. We don't know who he is. No sabemos qué Doesn't sea. matter. No importa. Maybe he has some connections that can save us. Quizá él tenga conexiones que nos puedan salvar. Let's go. We need everybody involved Vamos, here. necesitamos involucrarnos todos. And of course, when it comes down to it, Y por supuesto, cuando ya sucede and they ask Jonah about himself, y le preguntan a Jonás de sí mismo, he tells them, él les dice: I serve the God who made the sea and the dry land, Yo sirvo al Dios que hizo el mar y la tierra seca. cosmic deity, Deidad cósmica. direct connection. Conexión directa. What have you done to us? ¿Qué nos has hecho? You worship a cosmic deity, Tú adoras una you're deidad running away cósmica, from him, estás huyendo de and él you get on a boat. y te subes a un barco. What kind of fool are you? ¿Qué tipo de tonto eres? And it's our boat. Y es nuestro barco. There was bureaucracy in the ancient world. Había burocracia en el mundo antiguo. But when this first saying says, you shall have no other gods in my presence, Pero cuando este primer dicho dice no tendrás otros dioses en mi presencia, it's eliminating the bureaucracy. está eliminando la burocracia. You have access straight to me. Tienes acceso directo a mí. You don't have to go through the network. No tienes que pasar por toda esa red de conexiones. You don't have to work through the bureaucracy. No tienes que trabajar subiendo la burocracia. I am your God. Yo soy tu Dios. You are my people. Y tú eres mi pueblo. I am your clan God. Yo soy el Dios de tu clan. I am your patron Yo God. soy tu Dios patrono. I am a cosmic Yo God, soy un Dios cósmico and I am yours. y soy tuyo. Revolutionary. Revolucionario. But you can see that the revolutionary nature of this Pero puedes ver que la naturaleza revolucionaria de esto can only be appreciated within the context of how people thought. in puede the ser ancient apreciada world. solamente de la manera en la que la gente pensaba en el mundo antiguo. By understanding that the Israelites knew how the people around them thought. Entendiendo que los israelitas sabían cómo pensaban los pueblos alrededor de ellos, We can understand what God is telling them. podemos entender lo que Dios les está diciendo. Because what he's telling them Porque lo que les is está in diciendo conversation with their world. es en conversación con su mundo. It's not a conversation that necessarily makes sense to us in our world. No es una conversación que tenga sentido para nosotros en este mundo. And that's why we have to understand the ancient cultural river. Y por eso es que tenemos que entender este río cultural antiguo. So, a third implication, Así que una tercera implicación. this first saying disenfranchises the other gods. Este primer dicho priva de sus derechos a otros dioses. They're gone. Se fueron.
No other gods in my presence. No hay otros dioses en mi presencia. It doesn't get into the philosophical issue. No se mete en el asunto filosófico. Do those other gods exist? ¿Existen esos otros dioses? Instead, this doesn't answer that, Esto no responde a aquello, but it says there's nothing worth worshiping there. pero dice que no hay nada que valga la pena adorar. Whatever you call them, Como les whatever you llames, think of them, lo que pienses de ellos, nothing worth worshiping. nada vale la pena adorar. Disenfranchises them. Esto les priva de sus derechos. This also establishes that Yahweh is their sole suzerain, Eso también establece que Yahweh es su único suzerano, because the imagery is working within the political system of kingship. porque esta imagen está trabajando con forma o punto de vista político de reinado. The Israelites could understand that they could not have two suzerains. Los israelitas pueden entender que no podía haber dos suzeranos. Of course, this comes out in the New Testament in the familiar words. Por supuesto, esto viene en el Nuevo Testamento, en las palabras familiares. You cannot serve two masters. No puede servir a dos amos. And that's what this represents. Y esto es lo que esto representa. Yahweh is their sole suzerain. Yahweh es su único suzerano. And therefore, the last of the implications, Y por lo tanto, la última implicación, Israel is identified with Yahweh and none other. Israel se identifica con Yahweh y con ningún otro. He is their God. Él es su Dios. He is their king. Él es su rey. Doesn't matter what everybody else is or what everybody else thinks. No importa lo que los demás hagan o lo que los demás piensen, They are identified with him. ellos son identificados con Él. And remember, it's the covenant that does that. Y recuerden, es el pacto que hace esto. Because of the covenant, Por el pacto, Yahweh has folded them into his own identity. Yahweh los ha llamado a su propia identidad, cubierto. The covenant saying, El dicho del pacto, I will be your God and you will be my people. yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. He's not going to choose any other people No va a escoger otro pueblo in this covenant relationship, en esta relación de pacto. and they're not to choose any other God Y ellos no han de escoger ningún otro Dios in this covenant relationship. en esta relación de They pacto. are bound together, Están atados juntos, identified as one. identificados como uno. They are the people of God. Son el pueblo de Dios. And it's only as they came to recognize that identity Y es solamente hasta que llegaron a reconocer esta identidad that they could observe Torah as their wisdom que podían observar al Torá como su sabiduría to reflect the reputation of their God. para reflejar la reputación de su Dios. So this first saying Así que este primer dicho establishes some very important elements. establece elementos muy importantes. And we can see that as we also consider Yahweh as our God, Y podemos ver que cuando nosotros también consideramos a Yahweh como nuestro Dios, even though it's in a different covenant relationship through Christ, aunque es en una relación diferente de pacto a través de Cristo, yet still we recognize that he rules alone. aún así reconocemos que Él reina solo. Christ is at his right hand. Cristo está a su derecha. He is our ruler. Él es nuestro He rey. is our identity. Él es nuestra identidad. None other. Ningún otro. So the wisdom connected with the first saying Así que la sabiduría conectada con el primer dicho is wisdom that we also need to embrace es sabiduría que necesitamos nosotros because reconocer, it is true porque es verdadera of our relationship with God. de nuestra relación con Dios. Yet we still have much to gain when we understand this first saying in its ancient context. Sin embargo, tenemos mucho que ganar cuando entendemos este primer dicho en su contexto antiguo. You can see then that our approach has had several elements to it. Podemos ver que la manera en la que nos acercamos nosotros a esto tiene varios elementos en ello. We saw how important it was to understand a particular very small word. Tuvimos que lo que importante que era entender una pequeña palabra Before. delante de. We saw the importance of that. Vimos la importancia de ello. We saw the importance of understanding the ancient Near Eastern context.
Pudimos ver lo importante que tiene que ver entender el contexto del antiguo Oriente cercano. We saw the importance of understanding the idea of Yahweh as their king. Vimos lo importante que era entender la idea de Yahweh como su rey. We saw the importance of understanding the foundation of polytheism in the ancient world. Vimos que lo importante que era entender el fundamento del politeísmo en el mundo antiguo. These are all details that we had to pull together Todos estos son detalles que tenemos que agrupar in order to understand what's going on here. para poder entender lo que está sucediendo aquí. And then with that understanding, Y luego we're, con ese entendimiento we're able to bring it into our context. podemos traerlo a nuestro contexto. That's the method that we're using. Ese es el método que estamos usando. So that's saying one. Ese es el dicho 1. We're going to take our break here, Vamos a tomar nuestro descanso ahorita and when we come back, we'll answer some questions. y cuando volvamos va a So haber be sure to preguntas. submit your questions, Así que ustedes hagan sus preguntas ustedes. and envíenlas. then we'll move on to saying two. Y luego vamos a pasar al dicho número 2. Thank you very much. Muchas gracias.